Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a caminar por la hermosísima ciudad de Zaragoza con su impresionante Basílica del Pilar y a las orillas de su río Ebro. Vamos a caminar por toda la ciudad a ver qué cosas conocemos. Vengan, vamos, vengan conmigo. Zaragoza es una ciudad y municipio de España, con un poco más de 600.000 habitantes a orillas del río Ebro. Su situación geográfica es privilegiada, pues está a tan solo 300 kilómetros de Madrid, así como de Toulouse en Francia. En un recorrido de un día a pie, que es como a mí me gusta recorrer las ciudades, puedes visitar algunos de sus monumentos y lugares de interés, como la Plaza de Nuestra Señora del Pilar y su Catedral Basílica, el Puente de Piedra y el Palacio de la Aljafería. Aquí hay que tomar un café para coger energías y seguir caminando por la ciudad de Zaragoza. Cuando llego a una ciudad que no conozco, pues me gusta siempre entrar en la oficina de turismo y pedir un mapa turístico, que son estos mapas así, que tú los doblas, los guardas en tu bolso y los puedes sacar fácilmente para ver en dónde te encuentras. Y las oficinas de turismo aquí en España los suelen dar gratis, entonces esta es una buena opción para no tener que usar, de pronto estar siempre con el móvil en la mano, simplemente con el papelito ya te vas guiando perfectamente, y en estos mapitas turísticos siempre están todos los lugares turísticos de interés. La señorita de la oficina también nos regaló este papel donde están los horarios y los precios de todos los monumentos turísticos de mayor interés. Bueno, la verdad es que esto no lo había visto nunca. Son unos cucuruchos de chorizo, salchichoncito, queso de oveja y virutas de ibérico. Bueno, esto es la merienda perfecta para cualquier turista. Cuenta la tradición que el apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan, viajó por aquel entonces a predicar a España. Aquellas tierras se encontraban atadas al paganismo porque aún no recibían el Evangelio. Se dice en aquel entonces que al despedirse, el apóstol Santiago, para predicar la fe de Jesucristo, le prometió a la Virgen que en aquel lugar donde más se convirtieran a su hijo, ella se manifestaría. Y una noche, la Virgen María se le apareció en un pilar. Cuando la Virgen desapareció, quedó ahí el pilar. Y al instante, el apóstol Santiago y sus acompañantes iniciaron la edificación de una iglesia en aquel lugar. Santiago regresó a Jerusalén después de predicar en España y fue ejecutado por Herodes Agripas, siendo el primer mártir. Sus discípulos, luego del suceso, tomaron su cuerpo y lo llevaron a España para su entierro. Después de algunos siglos, el lugar fue llamado Compostela o Campo Estrellado. Y desde aquí, la fe cristiana viajó a América, donde obviamente los frutos fueron sobreabundantes. La comunidad católica de toda América es una de las más numerosas del mundo. Y esta que ves es la Catedral Basílica del Pilar, el templo barroco más grande de España y uno de los más importantes de su época. Está considerado como el primer templo mariano de la cristiandad, puesto que en él se conserva y venera la columna o pilar. En su interior están representadas las banderas de España e Hispanoamérica, por ser la Virgen del Pilar la patrona de la hispanidad. Este es el Palacio de la
alfajería y también es la sede de las Cortes de Aragón. El Palacio de la Aljaferia es la única construcción fortificada que se conserva de la arquitectura islámica de la época de las taifas. Su construcción fue ordenada por el rey al-Muqtadir y lo llamó Qasr al-Sur o Palacio de la Alegría. Aquí me encuentro en el triple acceso al Salón Dorado. Este acceso es el ejemplo de la arquitectura taifa, con una serie de columnillas de capiteles con influencia estilo corintio, con arcos polilobulados y entrecruzados que no tienen ninguna función de soporte, sino que son simplemente decorativos. Este lugar está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como Palacio Mudéjar de Aragón. El oratorio o la pequeña mezquita tiene un uso privado y se accede a través de un arco de herradura. El mihrab es un pequeño espacio interno precedido por un arco también de herradura que está orientado hacia la Meca, indicando el lugar hacia donde hay que mirar cuando se reza en el Islam. Este es el patio de Santa Isabel. Debe su nombre a que en este palacio nació la infanta Isabel, que en 1282 fue reina de Portugal. En todo su perímetro está rodeado de arcos y cubiertos con techos de teja árabe. Sus arquerías, con su entramado decorativo, tamizan la luz solar e impiden la entrada directa del calor del sol. Este paseo por la ciudad de Zaragoza te haya gustado tanto como a mí. Sígueme por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas a mi canal para que sepas por dónde vamos a caminar o qué cosas vamos a cocinar. Comparte este video con toda tu familia y amigos y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por verme desde la ciudad de Zaragoza.